Cambiar el tapizado de sillas o sillones puede ser la forma más rápida y sencilla de dar un cambio de imagen a ese tipo de piezas, pero en este caso lo que os proponemos es hacer un tapizado, el más sencillo que hay sobre tabla, para crear desde cero un nuevo proyecto. Comenzamos montando nuestra caja de madera. Lo primero es fijar los laterales, hacemos los agujeros y colocamos los tornillos. Para tapizar nuestra caja de frutas de madera vamos a reciclar la tapa de una caja de vinos. Vamos a emplear espuma, también guata, para tapar todo el tapizado y posteriormente dos tipos de tela, una para la parte superior para la que se ve y otro tipo de tela para la base. Para conseguir fijar nuestro tapizado vamos a utilizar cola de contacto para la espuma y grapas para la guata y la tela. Para cortar la espuma vamos a usar una cuchilla, es la herramienta que consigue los cortes más rápidos y limpios en este tipo de material. El interior del tapizado se consigue combinando diferentes capas de espuma. Según la dureza y el ancho conseguimos un tapizado más alto o más bajo. Podemos ir jugando con la forma según el número de capas que coloquemos. Como queremos un tapizado que sea más alto en la zona central y que vaya disminuyendo hacia los extremos, vamos a colocar un rectángulo de espuma en el centro, así conseguimos darle algo más de altura. Aplicamos la cola de contacto sobre la superficie y dejamos que actúe durante unos minutos. Después colocamos la espuma y presionamos. Cortamos un nuevo rectángulo de espuma que tiene que llegar hasta el borde de la madera. Tenemos que tener en cuenta que al colocar el primer rectángulo de espuma en la zona central, este segundo rectángulo tiene que ser un poco más grande para conseguir que llegue justo hasta el borde. Aplicamos la cola de contacto y dejamos que seque durante unos minutos. Tenemos que asegurarnos de que está mordiente. Presionamos con el dedo y vemos que salen unos hilillos, entonces ya podemos pegar la espuma a la madera. Un truco importante cuando estamos tapizando sobre madera con espuma que tiene forma rectangular. Siempre vamos a empezar por los lados más largos desde el centro hacia los extremos, dejando siempre para el final las esquinas. Vamos pegando la espuma sobre la madera de tal forma que queda justo en el borde. Una vez que hemos terminado de pegar toda la espuma, comenzamos con la guata siguiendo los mismos pasos. Primero los laterales más largos, después los más cortos y por último las esquinas. Para grapar podemos emplear tanto una grapadora de mano como una grapadora neumática. Con la primera siempre nos va a costar un poco más y con la segunda el trabajo va a ser más rápido. Es importante que dejemos suficiente material libre en las esquinas para poder estirarlo bien. Si nos hemos pasado con las grapas, las retiramos y empezamos a trabajar en las esquinas. Para evitar las arrugas en las esquinas, antes de grapar estiramos desde arriba hacia el lateral y desde el lateral hacia arriba. Y por último colocamos la tela con unas grapas, fijamos la tela en la parte superior y vamos estirando bien para evitar las arrugas.
Y una vez más volvemos a trabajar en el mismo orden. Primero los laterales más largos, después los laterales más cortos y por último las esquinas, para asegurarnos de que la tela queda bien lisa, tirante y sin arrugas. Para rematar nuestro tapizado os proponemos cortar el exceso de tela y grapar a la base una nueva tela que nos permita tapar las grapas. Reciclando la tapa de una caja de vinos, utilizando espuma, guata y tela, además de cola de contacto y una grapadora, hemos conseguido tapizar nuestra caja de madera.